Nunca conté esto en voz alta porque siempre me pareció demasiado vergonzoso, incluso para mí, pero hubo un día en que desperté con la extraña certeza de que mi existencia solo tenía sentido cuando todo ya había salido mal. No fue un pensamiento bonito ni espiritual, fue seco, pesado como el olor del desierto donde nací. Mientras otras aves eran esperadas, admiradas, llamadas por su nombre, yo solo era notado cuando había muerte en el suelo. Nadie celebraba mi llegada, nadie sentía mi ausencia. Desde temprano aprendí que yo llegaba después del final, cuando el silencio ya lo había devorado todo. Eso va rompiéndote por dentro poco a poco, incluso cuando finges que no te importa. Yo sobrevivía, pero no vivía. Y ese día en específico, algo dentro de mí decidió que necesitaba una respuesta, o simplemente dejaría de resistir. Fue ahí donde esta historia comenzó de verdad. Soy un buitre, y eso nunca fue solo sobre el cuerpo que habito, sino sobre el lugar que me fue dado en el mundo desde el principio. Nací en un pedazo de tierra donde nada florece, donde el sol castiga sin piedad y donde el amor es una palabra que nadie enseña. Crecí observando a las águilas abrir las alas como si el cielo les perteneciera, mientras yo aprendía a esperar a la distancia, siempre después, siempre en silencio. Mi vida en esa etapa estaba hecha de observar, tragar en seco y aceptar lo que sobraba. No había aplausos, no había honor, solo tolerancia cuando todo ya estaba terminado. Intentaba convencerme de que eso era fortaleza, pero en el fondo solo era supervivencia. Y sobrevivir cansa cuando sientes que naciste equivocado. En ese tiempo no tenía hambre solo de comida, tenía hambre de sentido. Con el paso del tiempo, esa sensación de haber sido hecho de forma incorrecta empezó a acompañarme como una sombra que no se despega, incluso cuando el sol está alto. Cada vez que veía a un halcón rasgar el cielo con confianza, algo dentro de mí se rompía en silencio. No envidiaba solo el vuelo, envidiaba el propósito. Ellos parecían saber exactamente quiénes eran y para qué servían, mientras yo solo esperaba el final de alguien para poder existir. Intenté cambiar, intenté volar más alto, intenté alejarme de los restos, pero el mundo siempre me arrastraba de vuelta. Era como si todo conspirara para recordarme mi lugar, y cuanto más resistía lo que era, más dolía. La vergüenza no venía solo de afuera, ya vivía dentro de mí. Ese día ya venía débil, con el cuerpo cansado y la mente pesada, vagando por el desierto sin rumbo, cuando sentí el olor fuerte de carne aún caliente en el aire. Era reciente, se podía notar por el calor que subía del suelo. Cuando me acerqué, un león enorme estaba allí, de pie sobre el cuerpo, con los ojos llenos de desprecio, incluso antes de notarme por completo. No necesitó rugir para humillarme. Bastó con mirarme como si yo fuera suciedad. Me acerqué con cautela, como siempre, pero avanzó solo lo suficiente para hacerme retroceder, riéndose con el cuerpo, no con la boca. Otros animales observaban a la distancia y sentí que algo se rompía definitivamente dentro de mí. No era solo hambre negada, era la confirmación de que nunca sería aceptado entre los fuertes. Herido por fuera y completamente destruido por dentro, me alejé cojeando hasta un punto donde el agua se acumulaba sucia entre piedras agrietadas. No era un lago, era más bien un resto de lluvia que el sol aún no había logrado llevarse. Me incliné y vi mi reflejo temblando en esa agua turbia, distorsionado, casi irreconocible. Las plumas ralas, la mirada cansada, la postura de quien ya espera lo peor. Fue ahí, mirando esa imagen, cuando un pensamiento me atravesó con fuerza. Si desapareciera ahora, nada cambiaría. Nadie me extrañaría. El desierto seguiría caliente, los leones seguirían cazando, las águilas seguirían volando. Mi existencia parecía no hacerle falta a nadie, ni siquiera a mí. Y esa conclusión dolió más que cualquier herida abierta.
Me quedé allí detenido por un tiempo que no sé medir, sintiendo el peso de cada elección que nunca tuve. Resistir empezó a parecer inútil, casi terco. Ya no quería luchar contra lo que era, pero tampoco lograba aceptar eso sin sentir vergüenza. Fue entonces cuando una sombra diferente cruzó el suelo seco a mi lado. Me sobresalté, pensé que era otra ave viniendo a disputar lo poco que quedaba, pero cuando levanté la vista, vi algo que no encajaba en ese lugar. Era una paloma, blanca, ligera, volando bajo como si el desierto no pudiera tocarla. El contraste me hirió más que el león. Parecía demasiado limpia para ese suelo, y sin saber por qué, algo en mí se rompió del todo. Seguí a la paloma con la mirada hasta donde pude, sintiendo un nudo extraño en el pecho, una mezcla de desesperación e indignación. Esa escena no tenía ningún sentido para mí. ¿Cómo algo tan ligero podía cruzar un lugar tan pesado sin contaminarse? Fue ahí, en ese instante específico, que hice algo que nunca había hecho antes. No fue bonito, no fue ensayado. Fue casi un grito ahogado de alguien que ya no tiene fuerzas. Pedí, a mi manera torcida, que alguien allá arriba me dijera si había sido olvidado. No pedí convertirme en águila ni ser admirado. Solo quería saber si todavía existía algún motivo para seguir respirando dentro de ese cuerpo que tanto rechazaba. El silencio que vino después fue aplastante. Mientras esperaba alguna respuesta, el viento comenzó a cambiar, levantando la arena y trayendo un frío extraño que no combinaba con el calor del desierto. No escuché voces, no vi luces, no pasó nada espectacular. Lo que llegó fue una certeza pesada, casi incómoda, como si alguien hubiera hablado directamente dentro de mí. No prometía escape, no prometía cambio, no prometía alivio. Al contrario, dejaba claro que aún vendría más dolor, pero en medio de esa sensación dura, una frase simple se repetía, insistente, como un eco: agradece. Solo eso, ninguna explicación, ningún detalle. Eso me revolvió por dentro. ¿Agradecer por qué? ¿Por el hambre? ¿Por el rechazo? ¿Por la vergüenza de existir? Aún así, esa palabra no me dejaba en paz. Quería ignorarla, fingir que había sido solo cansancio o desesperación hablando más fuerte, pero se me quedó pegada de una forma imposible de explicar. Agradecer no tenía ningún sentido dentro de la lógica que yo conocía. Todo en mí gritaba que estaba siendo tratado con injusticia, olvidado, apartado desde el principio. Aún así, ahí mismo, con el estómago vacío y el orgullo hecho pedazos, lo intenté. No fue un agradecimiento bonito, fue casi un gruñido. Agradecí por la respiración que aún venía, aunque pesada. Agradecí por seguir de pie, aunque herido. No sentí que nada cambiara en ese momento. Ningún alivio, ninguna paz inmediata, pero algo muy sutil empezó a moverse dentro de mí, como si una puerta oxidada hubiera sido empujada por primera vez. El día siguió pesado y yo continué caminando por el desierto como siempre, pero con esa decisión extraña martillando en la cabeza. Cada vez que el hambre apretaba, agradecía. Cada vez que veía a otras aves evitándome, agradecía. No porque me pareciera justo, sino porque fue lo único que me pidieron. En algunos momentos eso me daba rabia. En otros, ganas de rendirme otra vez. Pero poco a poco empecé a notar algo distinto en mí. Ya no caminaba tan encorvado, la vergüenza seguía ahí, pero ya no gobernaba cada paso. Era como si, al agradecer, dejara de pelear contra mi propia existencia. Nada había cambiado afuera, pero dentro de mí algo se estaba reorganizando, incluso sin que yo entendiera cómo. A mitad de la tarde, el sol parecía aún más cruel y el desierto estaba demasiado silencioso, de ese silencio que te obliga a escuchar tus propios pensamientos. Fue entonces cuando noté algo que nunca había observado antes. Por donde yo pasaba, el suelo quedaba limpio.
Huesos esparcidos, restos que atraían enfermedades, cosas que contaminaban el aire. Todo eso desaparecía después de mí. Siempre vi eso como motivo de vergüenza, pero ese día, por primera vez, lo vi como necesidad. Otros animales evitaban esas zonas, pero yo no. Yo entraba donde nadie quería entrar. Y extrañamente, después de que yo pasaba, el lugar volvía a ser respirable. Eso me confundió. ¿Será que mi presencia no era tan inútil como siempre pensé? ¿Será que había algún tipo de orden en ese caos que nunca me detuve a observar? Mientras procesaba eso, vi a lo lejos otras aves posándose donde antes no llegaban, exactamente en los espacios que habían quedado limpios. Pequeñas, frágiles, despreocupadas. Ninguna me agradeció, ninguna siquiera me notó. Y por primera vez eso no dolió tanto. Agradecí de nuevo, casi automáticamente, incluso sin aplauso, incluso sin reconocimiento. Fue extraño notar que estaba en paz, haciendo lo mismo que siempre hice, solo que ahora sin odiarme a mí mismo. El dolor aún existía, el hambre también, pero ya no tenían el mismo peso. Era como si empezara a entender que no toda misión viene acompañada de belleza, ni todo propósito viene con honor. Algunos vienen con silencio, y tal vez eso no fuera castigo. El sol empezó a bajar lentamente, pintando el cielo de un naranja sucio, y ese siempre fue el momento del día en que la soledad más me pesaba. Era cuando las otras aves regresaban a sus nidos, a sus bandadas, mientras yo seguía solo, sin lugar fijo, sin nadie esperándome. Pero ese atardecer algo era distinto. Por primera vez no sentía prisa por huir de mí mismo. Cada paso parecía más consciente, como si finalmente estuviera ocupando el espacio que siempre fue mío, sin pedir disculpas por existir. Agradecía en silencio, incluso sin emoción, incluso sin entender. Y me di cuenta de que la gratitud no había borrado el dolor, pero sí había quitado el control que tenía sobre mí. Ya no me definía solo por el desprecio de los demás. Cuando la noche comenzó a caer, el desierto se enfrió rápido y me refugié cerca de una formación de rocas que solía usar como abrigo. Allí, acostado, mirando el cielo oscurecerse, pensé en todo lo que intenté ser y nunca logré. Pensé en las alas que quise tener, en la vida que envidié, en las comparaciones que me destruyeron por dentro. Por primera vez no sentí rabia por eso. Sentí un cansancio diferente, casi descanso. Era como si por fin hubiera dejado de luchar contra el diseño que no elegí. Agradecí otra vez, con la voz quebrada, y en ese momento entendí que tal vez obedecer no tenía que ver con sentir, sino con confiar incluso cuando nada parece justo. Y esa idea me asustó más que cualquier león. Durante la madrugada me desperté algunas veces con el frío cortando el cuerpo y el estómago doliendo de vacío. Pero algo curioso ocurrió. No me sentí abandonado. Eso nunca me había pasado antes. Normalmente, la noche amplificaba todo lo malo dentro de mí, pero esa vez había una presencia silenciosa que no explicaba nada, solo permanecía. Miraba el cielo oscuro, lleno de estrellas indiferentes, y agradecía una vez más, incluso sin entender por qué. No era una fe bonita, era una decisión terca. En medio de ese silencio pesado, me di cuenta de que todavía estaba allí, respirando, resistiendo. No por fuerza propia, sino porque alguien me había pedido que continuara, incluso cuando continuar parecía no valer nada. Cuando el día empezó a aclarar de nuevo, algo a mi alrededor era distinto, aunque no supiera decir exactamente qué. El desierto era el mismo, el olor el mismo, el hambre también. Pero ya no me sentía invisible para mí mismo. A lo lejos vi a otros animales acercándose a zonas que antes evitaban, lugares por los que yo había pasado el día anterior. No me miraron, no me reconocieron, pero eso confirmó algo dentro de mí. Yo formaba parte de un ciclo más grande que mi dolor.
Mi función no era brillar en el cielo, era sostener el suelo para que otros pudieran vivir. Agradecí una vez más, ahora con menos resistencia, y por primera vez sentí que quizá no había nacido equivocado. Tal vez solo había nacido necesario. Con el sol ya más alto, noté que el hambre había vuelto con fuerza, como siempre, pero mi reacción fue distinta. En lugar de rabia, llegó una claridad extraña, casi incómoda. Sabía exactamente a dónde ir, no solo por instinto, sino por aceptación. Caminé hacia un punto donde el olor denunciaba otro final reciente. En el camino, recordé cuántas veces maldije esa misma ruta, ese mismo destino. Esta vez, agradecí antes incluso de llegar. Agradecí por aún tener fuerza en las patas, por seguir cumpliendo aquello que nadie quería hacer. No había orgullo en eso, pero sí paz. Y esa paz no venía de la situación, venía de la decisión de dejar de exigir que mi vida fuera diferente para entonces tener valor. Cuando llegué, encontré a otros como yo, buitres más viejos, más marcados, haciendo el mismo trabajo en silencio. Por primera vez, no los vi como reflejo de mi fracaso, sino como sobrevivientes de una verdad dura que pocos soportarían cargar. Nadie hablaba, nadie explicaba nada, pero había una comunión silenciosa allí, como si todos supiéramos que ese lugar, por más duro que fuera, nos necesitaba. Mientras me alimentaba, sentí vergüenza, sí, pero ya no me aplastaba. Era solo un sentimiento pasando, no la definición de quién yo era. Agradecí una vez más, casi sin notarlo, y entendí que continuar no significaba gustar del dolor, sino reconocer que incluso el dolor podía tener propósito. A lo largo de ese día empecé a notar pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas porque estaba demasiado ocupado odiándome. El aire quedaba menos pesado después de que yo pasaba. El suelo, antes tomado por restos, poco a poco volvía a ser espacio. No era algo grandioso, nadie se detenía a observarlo, pero era real. Por primera vez, sentí que mi existencia no giraba en torno a la muerte, sino a la restauración que venía después de ella. Yo no creaba vida, pero preparaba el camino para que regresara. Esa percepción me atravesó como un shock silencioso. Todo lo que siempre llamé maldición, tal vez solo era una función demasiado dura para quien aún buscaba aplauso. Agradecí otra vez, con un nudo en la garganta, entendiendo que no todo impacto es visible. Al final de la tarde, volví a pasar por el mismo punto de agua sucia donde había visto mi reflejo el día anterior. Me detuve allí por impulso, casi con miedo de lo que encontraría. Miré hacia abajo y vi el mismo rostro cansado, las mismas plumas ralas. Nada había cambiado por fuera, pero por dentro yo ya no era el mismo. No sentí ganas de desaparecer, no sentí vergüenza de estar allí. Por primera vez sostuve mi propia mirada sin desprecio. Agradecí en silencio, no porque todo hubiera mejorado, sino porque algo se había acomodado en el lugar correcto dentro de mí. Y en ese instante simple entendí que la paz no es cuando la vida cambia, sino cuando uno deja de huir de quien fue llamado a ser. Cuando la noche volvió a caer, sentí un cansancio distinto, no el que viene de la derrota, sino el que viene de un día vivido con verdad. Me refugié en el mismo abrigo de piedras, sintiendo el cuerpo pesado, pero la mente extrañamente quieta. Por primera vez, no me quedé repasando todo lo que no era. No imaginé cómo habría sido si hubiera nacido diferente. Ese ciclo se rompió allí. Agradecí una vez más, casi como un susurro, entendiendo que esa palabra simple me había mantenido vivo cuando estaba listo para rendirme. Nada se había resuelto afuera, pero por dentro algo había encontrado descanso. Y eso era más de lo que había tenido en toda mi vida. Acostado, mirando el cielo oscuro, pensé en la paloma que se cruzó en mi camino aquel día. No volvió, no dejó explicaciones, no se quedó para ver qué pasaría conmigo, y tal vez nunca se trató de ella.
Tal vez solo fue un recordatorio de que existen caminos distintos sirviendo al mismo cielo. Algunos suben ligeros, otros permanecen en el suelo lidiando con lo que nadie quiere ver. Por primera vez no me sentí menor por eso. Sentí responsabilidad. Agradecí una vez más, ahora con una comprensión silenciosa de que obedecer no me había transformado en otra cosa, solo me había devuelto al lugar correcto. Y en ese silencio supe que ese día lo había cambiado todo, aunque nadie jamás lo notara. Cuando desperté a la mañana siguiente, algo estaba definitivamente distinto, aunque el escenario fuera exactamente el mismo. El desierto no se había vuelto más amable, el sol seguía implacable, y yo seguía siendo quien siempre fui. Pero desperté sin ese peso en el pecho que me decía que no debería existir. Eso fue nuevo. Respiré hondo, y por primera vez no pedí ser otra cosa. Solo agradecí por estar allí. Parece poco, lo sé, pero para quien pasó la vida entera luchando contra su propia naturaleza, eso es enorme. No hubo revelación grandiosa ni señal en el cielo. Solo hubo la certeza silenciosa de que continuar tenía sentido, incluso sin aplauso, incluso sin reconocimiento. A lo largo de ese día volví a cumplir mi papel como siempre lo hice, pero ahora con otra mirada. No como castigo, no como error, sino como responsabilidad. Yo estaba donde necesitaba estar, haciendo lo que debía hacerse, aunque nadie lo entendiera. Y curiosamente, eso me trajo una paz que nunca había experimentado antes. Entendí que no fui creado para ser admirado, fui creado para sostener un equilibrio que pocos ven. El dolor aún existía, el rechazo también, pero ya no definían mi valor. Agradecí una vez más, entendiendo que servir no es ser menor, es ser esencial. Y en esa comprensión simple, algo dentro de mí finalmente descansó. Con el paso de los días, esa decisión tomada en el fondo del desierto siguió resonando dentro de mí, incluso cuando todo parecía igual por fuera. Aún enfrentaba miradas de desprecio, aún llegaba siempre después del final. Aún lidiaba con lo que nadie quería tocar, pero ahora sabía por qué. No era castigo, no era error de creación, era función, y entender eso cambió la forma en que ocupaba cada espacio. Ya no caminaba con la cabeza baja esperando rechazo. Caminaba consciente, presente, aceptando que no todo llamado viene con belleza. Agradecía siempre, incluso cuando dolía, porque esa palabra simple me había salvado cuando estaba listo para desaparecer. Hoy, cuando veo águilas cortar el cielo, ya no siento esa ruptura por dentro. Siento respeto por lo que son, sin desear ser ellas. Cada uno carga un peso distinto, una altura distinta, una misión distinta. La mía no se ve, pero se siente. Por donde paso, la vida puede volver sin contaminación, sin pudrirse. Eso no me hace mayor ni menor, me hace necesario. Agradezco haber entendido eso antes de rendirme a todo. No siempre comprendo completamente los caminos de Dios, pero tengo claridad de que aquel día en el desierto no fue casualidad, fue un llamado silencioso a permanecer. No me transformé en águila, no recibí alas nuevas, no fui aplaudido por nadie después de esa experiencia. Sigo siendo el mismo buitre, con el mismo cuerpo, el mismo destino y la misma mirada desconfiada de los demás. Lo que cambió fue la forma en que habito esta existencia. Dejé de luchar contra quien soy y comencé a vivir desde ahí. Y esa fue la mayor liberación que he experimentado. Entendí que no todo propósito viene acompañado de brillo y que muchas veces el verdadero servicio ocurre lejos de los ojos, en el silencio, en lo que nadie quiere hacer. Agradecí una vez más, ahora con convicción, sabiendo que mi vida no necesitaba ser diferente para tener valor. Si alguien está leyendo esto ahora sintiéndose fuera de lugar, creyendo que nació equivocado, olvidado o inútil, quiero que sepa algo. Tal vez solo se está mirando con los ojos equivocados. No todo papel es bonito.
No todo llamado es ligero, pero todos son necesarios. A veces, la paz no llega cuando cambiamos de vida, sino cuando dejamos de luchar contra quien fuimos creados para ser. Yo sigo aquí, en el desierto, haciendo lo que siempre hice, pero ahora con sentido. Y eso, para mí, fue salvación.